Bienvenidos a su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, en el cual enfatizaremos temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, especialistas, salud pública e información de interés. Hospital en Casa de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, un hospital con calidad humana. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes, los que se van conectando a este espacio de Hospital en Casa. Hoy es miércoles y como es de costumbre, tenemos el espacio para que ustedes se informen de todas las actividades, ejecuciones y proyectos que hay desde la ESE Hospital El Carmen de Amalfi. En el día de hoy, en Hospital en Casa, vamos a estar con Briseida González. Ella es psicóloga de salud pública, un tema muy importante para todos nosotros. Briseida, bienvenida y cuéntenos, para hablar de autocontrol es importante hablar primero de la voluntad y en ese sentido, ¿qué podríamos describir por voluntad? Bueno, muy buenos días para todos los oyentes y para todas las personas que también nos ven a través de la plataforma de Facebook. Es un gusto para mí poder estar y compartir con ustedes este espacio, que es un espacio para educarnos, para conocer un poco más sobre algunos factores, sobre algunas herramientas y también situaciones. Y en este caso, desde el área de salud pública, abarcamos el tema de lo que es salud mental. Y entre eso trabajamos el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Para ello entonces se observa que cuando una persona llega al consumo, a consumir de manera abusiva alguna sustancia psicoactiva, parte de esto falla por el tema de autocontrol que la persona tiene de sí mismo. Y para ello es importante saber desde dónde llega esa palabra de autocontrol, que sería entonces empezar desde el tema de voluntad. O sea, que es mirar qué de esa persona lo motiva, le impulsa a hacer o a tener ciertos comportamientos. Entonces, para ello es importante tener en cuenta que el ser humano en su composición de su cerebro, entonces tenemos varias partes. Entre esas tenemos la parte prefrontal, que es toda esta parte de la frente, y ahí se ubica todo el tema de toma de decisiones en el ser humano. Es por ello entonces que cuando una persona consume una sustancia psicoactiva, alcohol o algún alucinógeno, esta parte es una de las primeras que se altera. Entonces hay gente que dice, me metí una borrachera, engañé a mi pareja y no supe por qué, o sea, no lo quería hacer, pero terminé haciéndolo. Entonces es porque ahí el tema de toma de decisiones se ve afectado y se pierde la voluntad, o sea, se pierde como ese sentido que la persona tiene para decir si quiero o no quiero. Entonces, básicamente, la voluntad también, digamos que tiene mucho que ver con el tema de la motivación. Si yo estoy motivado, pues tengo más voluntad o tengo más disposición para hacer ciertas actividades. Es importante recordarles que si ustedes llegan a tener alguna duda, alguna inquietud, pues la pueden reportar también a nuestras redes, plataformas digitales o al 310-403-5106, que de allí direccionaremos entonces su pregunta o su inquietud. Bueno, hablemos cómo se forma la voluntad. Listo, en ese sentido entonces, ahorita les hablaba de que nuestro cerebro, ¿cierto?, en la parte prefrontal es la encargada entonces de la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de voluntad o cómo fortalecer la voluntad, empieza todo con el tema de tomar una decisión. Entonces yo necesito tomar una decisión y hay veces que las decisiones nos ponen así como un poquito ansiosos, como qué hago, qué no hago, pero digamos en ese tema de prevenir el consumo de sustancias, el consumo de sustancias psicoactivas, o más bien el abuso de estas sustancias, cuando hablamos entonces de voluntad es, digamos, hasta dónde puedo llegar o qué me está impulsando a tomar esta decisión de consumir o no consumirla, porque cuando estamos hablando o sea, la voluntad la estimulan varios factores, entre esas que ahí es donde ya ahorita vamos a hablar más adelante del autocontrol, que va mucho el tema emocional, el tema del pensamiento y digamos de cómo yo le doy frente a la vida. Entonces, parte entonces fundamental es yo cómo tomo las decisiones.
y yo cómo entonces le doy frente o cómo afronto la vida, porque básicamente cuando yo, digamos, decido ser, digamos, como tomar una decisión, va muy en cuenta como con esas experiencias de vida o con esos pensamientos que yo tengo referente a la situación. Ejemplo tal, me dejó la pareja, me dejó mi pareja y yo no sé, mi forma de afrontar esta situación fue ir a emborracharme y me metí la emborrachada, hice el desmadre. Entonces había una situación, ¿cierto? La forma de afrontamiento de esa situación, ¿cuál fue? Creer que el alcohol curaba mis penas. Entonces ahí ya se vieron afectada otro montón de situaciones y luego nos damos cuenta en esa reflexión ya cuando nuestra conciencia fue alterada, que esa no era la mejor opción, que de pronto hubiera hecho otras situaciones y que apenas se me pasó como la borra, o cuando estaba en la borrachera o en el guayabo que llaman, entonces ahí me doy los golpes de pechos por las equivocaciones. Ahí es como podemos decir bien el guayabo moral, que el guayabo es el que usted dice, hoy me emborracho, o a veces se hacen cosas que el licor nos lleva a hacer inconscientemente, digámoslo así, al otro día es donde uno, uy, me la tiré, se dañó la relación de tantos años, o a veces hay familias que hacen las rumbas en sus casas también y se emborrachan, entonces que el hermano le dijo cualquier cosa al otro hermano y empieza pues el alegato o la pelea, y hay veces, Bris, que hay casos de la vida real, llamémoslo así, donde los mismos hermanos, los mismos familiares lastimosamente mueren porque uno se agrega al otro, entonces él sacó el machete, que sacó el cuchillo y que le disparó, y en sí, entonces es un tema muy importante, que a veces la sociedad no le presta, digámoslo así, la suficiente atención, pero es muy importante esos temas que tratamos desde la ESI Hospital El Carmen de Amalfi y Salud Pública, teniendo presente que se llama, y su nombre lo dice, es salud para nosotros mismos. Claro que sí, y digamos que eso que tú dices de las consecuencias es también como ese impulso que nosotros tenemos al actuar. La voluntad nos ayuda a controlar, porque, por ejemplo, en un ataque de ira, las personas pueden asesinar a otros. O pueden, y decimos cosas cuando estamos muy airados, ahí sí nos sentimos valientes para decir, madrear al otro, que digamos en otro tipo de emoción no lo hubiéramos hecho. Algo, por ejemplo, que me causa mucha curiosidad es, uno sale en la calle, en la noche, y ve, por ejemplo, la agresión que a veces tiene las parejas, donde ellas mismas se pegan, ellas mismas se manotean, y hombre, y eso lo deja uno, venga, pero si salieron a rumbear en son de rumba, en son de compartir, porque ya sale, ejemplo, la mujer de pronto bien aporreada, el man también bien aruñado, bien cacheteado, y de pronto eso nos lleva a que todo vaya sumando, a que no tengamos ese mismo autocontrol para nosotros mismos. Claro que sí, era lo que venimos hablando del tema de las alteraciones que, por ejemplo, este tipo de sustancias psicoactivas generan en nuestro cerebro. Entonces, si yo pierdo la voluntad, que por lo general las sustancias psicoactivas es lo que genera la pérdida de voluntad, la pérdida de autocontrol, entonces yo no voy a pensar en las consecuencias que voy a tener a corto, mediano y largo plazo. Continuamos en este su programa Hospital en Casa, tema importante para todos nosotros, y continuamos. ¿Qué es el autocontrol? Bueno, entonces, como venimos desarrollando esta temática, entonces cuando hablamos de autocontrol es esa capacidad que nos permite controlar aspectos importantes en nuestra vida a nivel emocional, de pensamiento, donde digamos que nosotros podemos tener el control de nuestro día a día. Ese es autocontrol, pero aquí hay que aclarar algo, porque vemos personas que normalmente son, o sea, todo lo quieren controlar, hasta la actitud del otro, que eso los llamamos pues como con rasgos obsesivos compulsivos. Entonces no es llegar a ese nivel de control, que ya no es solamente controlarme a mí mismo, sino controlar al otro, porque ahí ya antes hay que gestionar y aprender a manejar ese autocontrol. Entonces es tener la capacidad de saber que cuando yo tengo una emoción, tengo que gestionarla, o sea, no me voy a quedar con esa emoción todo el tiempo, ni le voy a dejar de sentirla, o que los pensamientos, a veces nosotros los seres humanos pensamos cosas porque sí o porque no, pero todo el tiempo estamos pensando, y muchos de estos pensamientos no son muy buenos, que digamos, entonces a veces pensamos cosas como, ay, qué cosa tan loca la que estoy pensando, o simplemente le damos por darle rienda suelta y entonces nos sentimos inútiles, que no servimos para nada, que la vida no tiene sentido, que para qué vivir y todo ese montón de cosas, y le damos y le damos y le damos y no llegamos a ningún lado. Entonces tener autocontrol es tener la capacidad de decirle a esa emoción, ok, te sentí, qué rico, muchas gracias por venir a mi vida, ahora
ya es tiempo, ¿cierto? Ya sé por qué viniste, ahora ya, no, ya te dejo ir. Y con el pensamiento es, ok, llegaste, pero ¿por qué llegaste? ¿Qué estás activando en mi vida? ¿Qué de este pensamiento es funcional? ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Y en esa misma línea dejarlo ir, dejarlo fluir, como cuando el lago pasa un río, que uno ve el agua que corre, el agua no se queda ahí como que, hola, me voy a quedar aquí haciéndote visita, sino que el agua corre. Entonces lo mismo pasa con el tema, cuando yo tengo la capacidad de controlar mis pensamientos y también la capacidad de controlar como mis actitudes frente a situaciones vividas. Pero a veces, Brice, es muy complicado usted controlarse al frente de muchas cosas. Ejemplo. Ejemplo, algo básico, por decir algo. Mi pareja me dejó, se acabaron las cosas, pasan 2 meses siendo mucho, y veo pasar a esta persona con otra persona, y ese autocontrol me va a llevar de pronto a hacer el reclamo, venga, y ahí puede formar una pelea, y esa pelea nos va a llevar a muchas otras situaciones más. Y también lo que tú decías ahorita es ese como decir, espera un momentico, espere que ya no hay nada, ya tiene que cada quien que haga lo suyo, pero es muy complicado llegar a controlar y como poner esa misma voluntad de decir el stand-by para no continuar ahí. Por eso es que el tema de gobernarse a uno mismo no es una tarea sencilla. Hay gente que esmerita todo lo, por ejemplo, desde lo que se hace desde salud mental, que se dan pues como estas habilidades para que la gente empiece a trabajar en sí mismos. Porque cuando tú hablas veo la situación, entonces habrá autocontrol. No hay autocontrol si yo tengo que ir a hacerle el reclamo porque es que no he entendido que una relación ya llegó a su fin y entonces estoy todavía hablando desde el ideal, desde el deseo, del supuesto que yo tengo, entonces ahí no habría gestión del sí mismo. Entonces hay que tener pues como en cuenta que el autocontrol es lo que me permite tomar decisiones desde lo asertivo, desde una perspectiva que no me va a dañar ni va a dañar al otro. Bueno, mire que es algo importante lo que usted decía en esa parte de la salud mental, y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, y es donde nosotros nos podemos acercar también para tener todos esos controles al centro que tenemos en nuestro municipio, el centro de rehabilitación que cuenta con la parte psicológica, y aclarar también que el que va al psicólogo no es porque esté loco, no. Simplemente es como un tabú que la gente ha hecho, ay, es que no sabes qué, es que yo tengo que ir al psicólogo, ay, está loca o qué le pasa, no, la parte psicológica le ayuda mucho al ser humano para muchas cosas, porque es que diariamente estamos viviendo depresiones, problemas, o sea, el altibajo, somos personas en algún momento bipolares, un día estamos contentos, otro día estamos tristes, entonces qué rico poder aprovechar también ese servicio que nos brindan y que tenemos personas muy capacitadas en nuestro municipio y en este centro de rehabilitación que está aquí en Amalfi. Entonces, hombre, también acerquémonos a ellos. Ahorita va a aparecer entonces el número telefónico para que lo anoten, o si Bris lo tiene también, ven enseguida, nos lo va a dictar para que ustedes lo copien, los que nos ven en el canal y los que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Hombre, utilicémoslo. Inclusive con la IPS sale lo más de económico para que vayamos, para que nos sintamos bien, porque lo más bonito es vivir, pero vivir bien, vivir para nosotros. A veces, Bris, la gente vive es para los demás, a veces vivimos es para que nos vean bien, para que nos sientan bien, etcétera, etcétera, pero usted se siente bien, entonces tiene la línea telefónica para que la recordemos en este momento a las personas que nos están viendo y Sí, escuchando. yo quiero aclararle a la comunidad, a veces se da una línea telefónica de la ESI Hospital El Carmen y se usa para lo que no se tiene que usar. Entonces, recordarles que esta línea es para agendar las citas psicológicas, no es para preguntar por otro asunto del hospital, porque prácticamente perderían el tiempo, porque muchas veces las personas que atendemos esta línea no precisamente sabemos pues como el resto de información. Entonces, es saber que si el hospital digamos que habilita una línea, es para un servicio específico. La línea entonces es la 312-757-9177. A esta línea pueden escribir si tienen alguna duda de cómo pueden solicitar el servicio de psicología en la ESI Hospital El Carmen, y con todo el gusto estamos para asesorarles. Y algo también para resaltar lo que decías, Tata, referente al miedo. Sí, todavía hay muchos tabús referente a que la salud mental, a cuidar o a ir al psicólogo a consultar aquellas cosas, y es entender de que
los trastornos mentales no le llegan a personas específicas, los trastornos mentales llegan a cualquier momento, ellos no discriminan ni raza, ni color, ni plata, sino que si hay una situación específica que la persona no sabe manejar o no le da gestión a tiempo, puede verse en riesgo, hay muchos factores de riesgo, entonces hay que empezar a trabajar en eso precisamente para tener herramientas para si hay factores de riesgo, porque hay factores de riesgo que no dependen de nosotros, podamos darle frente y podamos tener pues como esas herramientas. Entonces es a tener en cuenta al psicólogo, no solamente también no van las personas que tienen enfermedades mentales, sino que también van aquellas personas que tienen problemas y todos en la vida tenemos problemas, pero esos problemas que no sabemos solucionar, hay que ir. Continuamos entonces hablando, ¿por qué hablar de autocontrol en la prevención del spa? Sí, bueno, entonces cuando hablamos entonces de autocontrol, hay que tener en cuenta que también es esa capacidad de resistir tentaciones. Y tentaciones tenemos de muchas índoles, o sea, hay muchas cosas que puede ser que para mí una tentación sea un postre, sí, pero para otra persona su tentación sea una mujer o un hombre, ¿cierto? Para otra persona puede ser un cacho de marihuana. Entonces, en ese sentido, el autocontrol nos permite tener esa capacidad de decirle a la tentación, espera, ¿qué tanto me vas a servir? ¿Qué tanto no me vas a servir? ¿Cierto? Y en ese sentido, entonces, es tener la capacidad de hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Porque también, Tata, en el tema del autocontrol, y los colombianos son muy típicos hacer eso, es procrastinar, dejar las cosas para después, atiendo las cosas para después. Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo autocontrol o a mí me falta autocontrol, es muy fácil, digamos, caer en ciertas tentaciones, especialmente cuando hablamos por ejemplo, del consumo no tanto del consumo, sino del abuso de alguna sustancia psicoactiva. Entonces, si yo no sé afrontar mis problemas, si yo no tengo la capacidad de solucionarlos a tiempo, entonces fácilmente me voy a ver influenciado a buscar formas de evitación. Ejemplo, voy a poner algo que de pronto a muchos les pasa y es muy conocido porque uno escucha en el discurso de las personas algo como es que yo como por ansiedad. Entonces, la gente cuando dice yo como por ansiedad es la forma de generarle como evitación a ese sentimiento o a esa sensación que su ansiedad le está dando en ese momento. Pero hay gente que dice es que yo tengo que ir, yo me fumo un cigarrillo y yo me siento bien. Yo me como un tabaco y yo me calmo. Por ejemplo, la gente ansiosa por lo general es la que más consume cigarrillo o fuma tabaco. O la gente que dice, es que vea, yo me empiezo a sentir como muy ansioso, a mí me da como tembladera, pero yo voy y me tomo mis guaros y se me quita. Calma. Entonces, eso es una forma de darle frente como a esa situación, pero no, con eso no estoy queriendo decir que sea una forma sana. Estamos hablando de que cualquier sustancia psicoactiva le genera daños al cuerpo y que son no solamente daños físicos, sino también daños mentales. Entonces es muy importante, obviamente, evitarlos. Entonces, cuando hablamos de por qué es importante el autocontrol a la hora de prevenir, es porque también es importante señalar, Tata, de que es la capacidad, también es importante que la gente tenga en cuenta esa voluntad que tiene o esa capacidad también que tiene para resolver sus propios conflictos, sean con el otro o de manera interna, porque a veces este tipo de sustancias son escapes. Me quiero escapar de la realidad, no quiero sentir, no quiero darle frente, entonces como no tengo nada más que hacer, no tengo otra herramienta, creo que esa es la más eficaz. Otro tema, el tema de la influencia. Entonces yo me siento muy solo, yo siento que no soy capaz pues como de interactuar, o sea, yo no sé interactuar con el otro en sano juicio. ¿Qué hago en un borracho? Borracho sí me fluye, me da la verborrea y ahora sí puedo hablar y decir un montón de cosas y puedo ser chévere, pero siempre, o sea, cuando estoy en sano juicio no lo hago. Entonces, esas formas también de encaje, de querer tener como un lugar en la sociedad, también influyen y eso aquí está, digamos, como enmarcado a ese tema de la voluntad, porque entonces tengo que estar embriagado para poder encajar. Brice, y también hablando acerca de ese tema donde usted dice, bueno, el hacer cosas también por la aceptación,
Vemos qué pasa, digámoslo así, mucho en los jóvenes, que dicen, no, es que, ejemplo, venga, tómese eso y si no se lo toma, usted no va a pertenecer al grupo de amigos, entonces lo van a aislar. O venga, haga esto y si no lo hace, entonces no va a pertenecer al combo. Entonces ahí también entra a jugar una parte muy importante de saber y que el joven o la chica, el chico o la persona tenga ese, lo que usted acaba de decir, venga, no, espere, no, porque hasta dónde yo puedo llegar. Hablemos de los retos virales. El reto que sacan los jóvenes que dice, escóndase por 24 horas no sé dónde, o 36 o 72. Entonces se van y se meten por allá y el problema es para el papá, la preocupación es para el papá, etcétera, etcétera. Gracias a Dios algunos pues han regresado con vida, otros simplemente por asumir ese reto pues se mueren realizando este reto. Entonces a veces lo importante no es entrar en la moda, estar como decimos, ay no, es que usted está fuera de contexto, es que usted no pertenece al grupo porque no toma, porque no fuma, porque no hace aquello, no. A veces nosotros, no, a veces no, todos los días nosotros tenemos que tener ese autocontrol para nosotros mismos. Lo que yo les decía ahorita es cuidarnos nosotros mismos. Sí, y es que en ese sentido hay que tener en cuenta que, o sea, la vida o a nivel psicológico, el aspecto psicológico del ser humano no es como esto aquí, esto por allá, no, todo encaja. Entonces aquí hablamos de un tema de identidad, de construcción de identidad. Los adolescentes están construyendo su propia identidad y por eso son tan influenciables, por eso su toma de decisiones a veces no es tan asertiva, porque es precisamente ellos están buscando dónde pertenecer. En los adultos se quedan como, algunos adultos se quedan como con pensamiento adolescente y no alcanzan a llegar o a tener esa capacidad de madurar, como a veces dice madure, sino es en el sentido de que no trascienden y siguen buscando como dónde pertenecer, como algo que los defina, que los identifique. Entonces aquí es muy importante también tener esto en cuenta. Y digamos que hay unos factores que involucran como la falta de autocontrol y una de esas, por ejemplo, es la falta de convicción, que es eso de saber qué es lo que me conviene y qué no me conviene, que yo tenga como un oriente, un horizonte donde ir. Entonces, como yo no sé qué es lo que quiero ni para dónde voy, entonces dejo que otros tomen como esas decisiones por mí. Y aquí tiene, digamos que estas personas que no tienen convicciones en la vida, están, o sea, una persona que llegue y los persuada, digamos que los seduzca, entonces es muy fácil de que caigan en ese tipo de cosas, porque es que no hay unas metas trazadas, no hay un objetivo, no hay una identidad clara en esta persona. Entonces, por eso es muy importante como esto. Algo también, la motivación, la falta de motivación. Si yo no tengo una motivación por ser una persona, pues como representativa, con una persona que conecte con el otro, que tenga unos objetivos claros, que esté preocupada por mi bienestar, pues entonces no me va a interesar. Ejemplo, salir de la drogadicción, ejemplo, dejar de consumir alcohol, ¿cierto? Si no soy una persona motivada de mejorar mis relaciones interpersonales. Entonces la motivación es muy importante, tanto si lo estoy usando para algo negativo como si lo estoy usando para algo positivo, porque la falta de motivación en un lado puede ser la motivación para llegar a otro. Bueno, Bris, para ir finalizando entonces este espacio que es tan importante, Hospital en Casa es donde todos los miércoles a las 10:30 de la mañana compartimos con ustedes temas e información muy importante de la ESI Hospital El Carmen de Amalfi. Bris, esas recomendaciones para potenciar el autocontrol en la vida de nosotros. Bueno, es muy importante primero fortalecer el tema de autoconfianza, es mirar como ese discurso que nosotros tenemos internamente, porque muchas veces nosotros somos quienes más nos flagelamos, quienes más decimos cosas negativas de nosotros mismos. Yo cómo me voy a controlar si yo no creo en mí misma. Y en este sentido es también revisarnos y conocernos. Hay algo muy importante, Tata, que la gente no tiene autocontrol porque no sabe de dónde está saliendo como esas sensaciones. Entonces, conocer qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y qué lo está desencadenando es fundamental para yo poder saber
Bueno, porque no tengo autocontrol. Porque para mí, o sea, yo no me puedo ir para la calle porque me emborracho o porque me gasto la plata del mercado o porque, o sea, ya me desaparezco y luego mi mamá está haciendo por allá buscándome por cielo y tierra porque me quedé con los amigos en pachanga. Entonces, es muy importante saber qué lo está desencadenando. A lo mejor son problemas familiares, un problema de autoestima, de identidad, o de pronto son digamos que no se solucionan los conflictos. Entonces, allá en casita es importante que piensen cuáles pueden ser esos factores que están desencadenando que, por ejemplo, tú tomes ciertas decisiones que no sean tan, digamos, que te favorezcan como persona. Entonces, al tener digamos que identificado esto, es muy importante, como decía, cambiar el discurso que nosotros tenemos interno. Entonces, eso, ¿cómo se usaría? Motivándonos. Nosotros mismos nos podemos motivar, o sea, si puedes, si eres capaz, vamos adelante. O sea, por una vez que te equivoques, pues las personas se equivocan, pero no nos vamos a quedar acá. Entonces, es muy importante como todo el tema de motivarnos. Pero si vemos que nuestro discurso es un poquito, digamos, como débil, que no somos capaces de motivarnos, pues aquí las soluciones hay que buscar ayuda, porque si no, pues la vida que va a estar más afectada es la suya. Y así de pronto en algunas personas no tengan, digamos, como esa capacidad o más bien ese sentido de que su vida es importante, precisamente por eso, porque no la siente tan importante, es que hay que pedir ayuda. Entonces, básicamente es tener en cuenta el tema del discurso interno, el tema de motivación y saber, empezar a evaluar de dónde está saliendo esta falta, o sea, porque yo sí como tanto, porque estoy comiendo tanto, ¿cierto? O si yo porque cada 8 días, cada 3 días me estoy emborrachando y no pienso y no, entonces, ¿de dónde está? Para poder trabajar en ello, porque si no, pues se le pueden decir acá las cosas más bonitas del mundo y no va a pasar nada porque aún no hay un entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Vamos, mientras que Brice busca el número de contacto nuevamente de la atención a la parte psicológica para que soliciten sus citas. 2 cosas muy importantes. La primera, el número que les vamos a dar y que va a aparecer acá pues en pantalla es para que ustedes escriban, nos llamen, nos escriben. Esta línea está activada, me corrijo, 24/7. ¿Cierto? Está activa 24/7. Sí, atienden en las horas de la tarde, así como funciona lo de cita de consulta médica. Entonces, usted puede escribir muy concretamente para todo lo que tenga que ver con la parte psicológica, para que puedan, digámoslo así, asesorarlos, para que ustedes se acerquen también al centro de rehabilitación, donde allí se prestan 2 servicios, que es la parte de todo lo que tiene que ver con el oficio y también todo lo que tiene que ver con la parte psicológica. Entonces, cojan lápiz y papel y miren y anoten este número telefónico. Listo, entonces el número es el 312-757-9177. Entonces, como ya la Tata lo dijo, esto es una línea WhatsApp para que por favor las personas que requieran tener, que sean más asesoradas de cómo pedir una cita por psicología lo puedan realizar. Entonces, este es el 312-757-9177. Y ya para añadirle una cosita más a nuestro tema del día de hoy, es importante que cada vez que vemos avances, o sea, en nuestro proceso individual, nos recompensemos con pequeñas cosas. No tenemos que esperar a que otro lo haga por nosotros. Nosotros también nos podemos recompensar. Eso es muy importante para ir evaluando y ver los avances de nuestro progreso. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos en los diferentes medios de comunicación y por supuesto vernos en el canal número 7 de la Teledigital de @digital. En 8 días volveremos a las 10:30 de la mañana con mucha más información de la ESI Hospital El Carmen de Amalfi. Que pasen todos un bonito día. Aquí finaliza su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESI Hospital El Carmen de Amalfi, en el cual se enfatiza temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, especialistas, salud pública e información de tu interés. Hospital en Casa de la ESI Hospital El Carmen de Amalfi, un hospital con calidad humana. Gracias por escucharnos.